Muy buenos días, querida familia de la fe, de la Iglesia Comunidad Cristiana Jerusalén, Casas de la Verdad. Quédate en casa, esa es la orden del gobierno nacional y obviamente de nuestra alcaldesa Claudia López. Tenemos la oportunidad de compartir en esta mañana, a pesar de que no estamos en el santuario, que no estamos en el templo, pero tenemos la oportunidad de compartir la palabra a través de este medio y que como iglesia nos podemos reunir, nos podemos regocijar, nos podemos acoger y podemos en este momento edificarnos por medio de la palabra del Señor y hacer un tiempo de oración por este medio. He titulado la palabra en esta mañana Esperanza en medio de la desesperanza, por todas las circunstancias difíciles que están sucediendo en el mundo, que están aconteciendo en el mundo y obviamente nuestra nación no escapa a ello. Quiero que vayamos al libro de Lamentaciones capítulo 2 versículos del 1 al 5. Entonces, invito a la iglesia para que tomen la palabra del Señor, la Biblia, y vamos a leer del versículo número 2 al versículo número del capítulo 2, versículo 1 al versículo número 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Mira que comenzamos en algo que está aconteciendo en el cielo y de cómo acontece y cómo se está oscureciendo algo a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Está habiendo o está existiendo un acontecimiento en este momento. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Esperanza en medio de la desesperanza. Vamos a orar por la palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque tú has colocado, Señor amado, en mi vida compartir esta palabra y ruego, bendito Dios, que sea de edificación, de exhortación, de ánimo, Señor, para estos momentos de crisis. Donde no hay esperanza, Señor amado, la haya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego que uses mi vida, todo mi ser, mis pensamientos. Te ruego que me des sabiduría y entendimiento para compartirla. Y reconozco, Señor, que toda la gloria y toda la honra, Señor, son solamente para ti. Amén. Matthew Henry hace referencia al capítulo 2 del cual hemos venido hablando en el libro de Lamentaciones, que hace la representación o hace alusión a la representación del Estado, de la iglesia, a la iglesia de Dios, hace representación a Jacob, hace representación a Israel. Pero la noticia parece referirse mayormente a la mano del Señor, en sus calamidades, en todo lo que estaba aconteciendo en aquel entonces en relación con el pueblo de Dios. Aunque Dios, quiero que lo tengas claro, aunque Dios no es enemigo de su pueblo, cuando Dios está airado con su pueblo, por lo general a través de las pruebas o a través de las disciplinas, pretende ¿qué? Corregirlo. ¿Para qué? Para que haya un acercamiento más hacia Él. Esperanza en medio de la desesperanza. Entonces quiero compartirles como parte introductoria dos anécdotas y espero que pueda usted discernirlas con el mayor de los entendimientos. Se tiene que había un hombre totalmente amargado en su vida, sumamente amargado durante su existencia, que ya al final de su existencia, perdóneme la redundancia, dice él que durante toda su vida nunca hizo el esfuerzo por convertirse a Dios. A pesar de que se le convertía, a pesar de que se le compartía de la palabra del Señor, él nunca intentó o nunca hizo el esfuerzo ni en su mente ni en su corazón para convertirse al Señor.
Él mismo dice, nunca oré por mí, simplemente nunca quise orar. Y al final de su vida, por su fuerte amargura, lo único que decía, cuando muera, el único sitio a donde iré será 2 metros bajo tierra. Esa era su lógica, era su forma de pensar, quizás conducido simplemente por su llenura y completa amargura que había en su corazón. Este hombre necesitaba esperanza. La gente como él, que está lista para renunciar a todo, necesita esperanza. Y esa esperanza por lo general la puede encontrar a través de una corta y sencilla oración. Simplemente es disponer su corazón para hacer una corta oración y de una u otra manera estar atento a lo que se les está enseñando, porque es prácticamente la voz del Señor. En otra ocasión, un pastor fue a un hospital y allí se reunió con una madre que tenía 3 pequeños. Y mientras visitaba ese hospital y mientras hablaba con la señora le estaba comentando al pastor sobre las circunstancias tan difíciles que estaba teniendo. En este momento su esposo estaba siendo intervenido a través de una cirugía y estaba más con la posibilidad de partir de este mundo que aferrarse a este mundo. Eso fue lo que le dijeron los cirujanos. Todo derivado a un accidente sumamente caótico, muy fuerte, que le aconteció en una vía automovilística a este hombre. Un accidente de tránsito. Pero el pastor en este momento lo único que hizo fue compartirle a esta mujer sobre el plan de salvación. Y esta mujer, en medio de su crisis, en medio donde no había esperanza, estaba desesperanzada en las circunstancias que le estaba viviendo, atendió y escuchó muy bien las palabras de este pastor. El pastor le predicó, le enseñó sobre el plan de salvación, ella escuchó, pero al final el pastor le dijo, vamos a hacer una oración si tú estás dispuesta a hacer esta oración. Ella, muy atenta, dijo, hagamos la oración, y al final ella recibió la bendición de su salvación, la bendición de haber recibido el Espíritu Santo para su vida, y comenzó a tener esperanza. A veces todas las situaciones cuando estamos desesperanzados está a una distancia de una oración. Nos cuenta esta historia que con posterioridad tanto esta madre como sus hijos fueron muy apoyados por la iglesia, por los nuevos creyentes y por sus nuevos amigos, en medio de sus circunstancias difíciles por las cuales ya estaba pasando en ese momento. Veamos y hagamos alusión a lo que estábamos hablando en relación con el libro de Lamentaciones y en relación con las 2 anécdotas o testimonios que les acabo de comentar. Son circunstancias totalmente difíciles de afrontar en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Acabamos de leer en el libro de Lamentaciones que había una comunidad, una nación totalmente desesperada, que por las calles de Jerusalén por aquel entonces se esparcían los cuerpos de las víctimas que eran muertos por el pueblo babilonio, que eran los invasores y los opresores. Ustedes se imaginan ese momento tan terrible que estaba aconteciendo en Jerusalén, donde los babilonios mataban a los judíos y los cuerpos de los judíos solamente eran colocados por las calles de Jerusalén. También como consecuencia de ellos no había alimentos para el pueblo que quedó. Pero los pocos que sobrevivieron atendieron el llamado del profeta, que eso fue lo importante. Había muerte y desolación en aquel entonces, de lo que habla el libro de Lamentaciones capítulo 2. Había desolación, había hambre y había muerte. Pero lo importante que era, lo importante era que aquel pueblo, el poco pueblo que había en aquel entonces, los que habían quedado, los que habían sobrevivido, lograron ¿qué? Escuchar. Lograron escuchar la palabra y el llamado del profeta a 2 cosas importantes: al arrepentimiento y número 2, a la oración. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados hoy, en este lugar, en este momento, aquí en Colombia, en nuestra nación y a nivel de todo el mundo. Estar atentos a la voz del profeta, porque la voz del profeta, como en aquel entonces, hoy también está haciendo alusión a ello, para que pongamos atención, ¿cierto?, al arrepentimiento y la oración.
En aquel entonces, vuelvo y lo repito, había muerte, había desolación y había hambre. Pero los pocos que quedaron allí escucharon la voz del profeta, el llamado al arrepentimiento y a la oración. ¿Qué podemos decir? Que de todo ello sirvió ¿para qué? Para que de una u otra manera el pueblo que había sido exiliado volviera ¿a dónde? A Jerusalén, y volvieran a conformarse como un pueblo, a tener ¿qué? Unidad. ¿Ok? A pesar de las circunstancias difíciles, porque el libro de Lamentaciones nos narra ello precisamente. Nos narra una situación que estaba aconteciendo ahí para los judíos, para los hebreos, una situación demasiado fuerte, nada fácil. Pero en medio de la crisis había esperanza. Y esa esperanza, vuelvo y la repito, es el arrepentimiento y la oración. Simplemente tú tienes que aprender ¿a qué? A escuchar la voz y el mensaje que Dios está transmitiendo en este momento. Había desolación, no había nada de esperanza. Pero en un momento determinante de la vida se apareció el profeta y comenzó a crear esperanza. Por eso tan importante el tener este libro en casa. Este libro tan importante que aunque uno logra estudiar y logra ver circunstancias difíciles, uno puede leer en cada libro que está aquí en la Biblia, en los libros que está, que en el inicio, por lo general pueden haber muchas clases de tragedias, de circunstancias difíciles, pero al final del libro, el libro trae esperanza. Y de eso se trata, que usted en esta mañana logre entender que a pesar de las circunstancias, cuando usted lea la palabra de Dios y usted pueda ver los ejemplos de las circunstancias difíciles que vivían los pueblos, que vivían las personas, a pesar de ello, ¿qué hacía Dios? Al final les daba esperanza, porque Jesús es ¿qué? Esperanza. Por eso déjame preguntarte en esta mañana, ¿pareces desesperado ante las circunstancias? ¿Estás aconcojado? ¿Estás frustrado? ¿Cómo amaneciste hoy día domingo después de 3 días de estar en tu casa, de quedarte en casa en medio de una circunstancia difícil? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Estás desesperado? Yo te diría en esta mañana, no te rindas. Mientras tengas una oración, tienes verdaderamente esperanza. No te rindas. Hasta ahora estamos empezando estas circunstancias difíciles. Son circunstancias que hasta ahora estamos comenzando a enfrentar ustedes y yo. Porque ustedes, como yo, somos personas, somos seres humanos que tenemos carne, tenemos hueso, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Que no es fácil saber que dependemos de un salario, de un trabajo, que dependemos quizás de una renta en nuestra vida. Quizás dependemos de salir a la calle o nos sentimos frustrados en muchas áreas de la vida. Por eso la pregunta es, ¿te parecen desesperadas las circunstancias en que te encuentras? Déjame decirte que hoy no te rindas mientras tengas una oración en este momento, y la oración está en una corta distancia, la cual Dios traerá para ti esperanza en medio de la desesperanza. Quiero que terminemos con el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, y vayamos al versículo número 19, donde en este capítulo número 3 el mismo profeta, viendo las circunstancias que padecía su pueblo, en medio de profetizarles a todo su pueblo arrepentimiento y que escucharan, él termina, aún en medio del preámbulo del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 18, diciendo todas las circunstancias que le afligían, desbocándose. Por eso te animo que hoy tengas la oportunidad, después de terminar esta enseñanza, que estudies el capítulo número 3, de cómo termina la oración del profeta. Pero de lo que me impacta del capítulo 3 es el versículo número 19, para que tú logres entenderlo en tu corazón, en lo propio de tu alma, de que tanto tú como yo padecemos aflicciones, que la humanidad padece aflicciones a través de la historia de diferentes generaciones, pero lo importante es de que estamos a una distancia muy cortica, demasiado corta, que es la oración, para que Dios nos escuche y Él tenga misericordia
de toda la humanidad, que tenga misericordia de toda nuestra nación, que tenga misericordia de nuestra ciudad, que tenga misericordia de nuestros barrios, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Estamos a una corta distancia y que solamente es la oración. Y una oración es capaz de mover el mundo. Quizás tengamos la oportunidad del libro de Lamentaciones, capítulo 3. Mira lo siguiente, lo que dice el profeta, versículo número 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ajiel. Mira lo que está diciendo él. No está hablando de cosas suaves ni de victorias grandes, sino más bien del sufrimiento que él está teniendo. Y dice: del ajenjo y de la miel lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, que es a lo que Dios nos llama, que también tengamos paciencia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y mira que cada uno de nosotros, a través de nuestros errores y de nuestros pecados, no deberíamos quejarnos por lo que acontece a nivel mundial, porque ha sido las consecuencias de todo lo que nosotros hemos hecho y que ha desagradado a los ojos de Dios. Pero mira lo bonito que dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso dice la palabra que el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia, porque Él de siempre nos da la oportunidad para que volvamos nuestro corazón hacia Él. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Esa es la oración que tú debes de comenzar a hacer a partir de hoy. Y mira lo que termina en el versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y eso se llama fe. Y hoy te aliento para que tú tengas esa clase de fe, como la fe que tuvo ese profeta, que fue capaz de levantarse en medio de las circunstancias difíciles y de predicarle a mucha gente que estaba desesperada y en medio de crisis y sin esperanza. Y quizás tengamos la oportunidad hoy de alentar a otros que están más débiles, que quizás tú mismo en este momento, y puedas decirle: tú no estás solo, Cristo está contigo. Y solamente estamos al paso de una corta oración. A esa distancia estamos para tener en medio de la desesperanza, esperanza. En medio de la crisis, esperanza. Espero que tenga la oportunidad de leer este capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Te bendigo en esta mañana y permítame orar 2 minutos en este instante. Padre, oramos, Señor amado, en esta mañana. Oramos por cada nación, Señor amado, de la tierra. Oramos, Señor amado, por aquellas naciones que están sufriendo en este momento. Oramos, Señor amado, para que en medio de la crisis, Señor amado, y en medio de la desesperanza tengan esperanza. Te rogamos, Señor amado, que cada nación de la tierra en este momento, Señor, escuchen, Señor amado, la voz, la trompeta, tus truenos, Señor amado, que son las palabras de Dios, y que escuchen, Señor amado, que hoy más que nunca debemos devolver nuestro rostro hacia ti. Te ruego, Señor amado, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Te ruego, Señor amado, para que en este momento tú le des fortaleza a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. Te rogamos, Señor amado, por cada joven, Señor. Te rogamos, Señor amado, para que alejes de nosotros, Señor amado, el orgullo, y que hoy volvamos nuestro rostro a ti, Señor. Porque hoy más que nunca reconocemos, Señor amado, que somos vulnerables, Señor amado, a muchas cosas de la vida, a muchas circunstancias, Señor, que nos hacen flaquear. Ayúdanos, Señor amado, a ser humildes y a reconocer nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra nación. Perdona nuestra familia, nuestros padres, nuestros pecados, los pecados de nuestros hijos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos como una nación gloriosa y bendecida para ti, Señor. Te rogamos, Señor, para que aquellos científicos, Señor amado, puedan encontrar una vacuna, Señor amado, pronto para lo que está aconteciendo. Te rogamos, Señor amado, que les des la oportunidad a aquellos que están en los hospitales, Señor amado, de que vuelvan su rostro a ti, Señor. Amén. Padre,
Todas las cosas suceden por un algo y un para qué de la vida, Señor. Padre, como alguien lo decía ayer, permítenos, Señor, cada día ser mejores seres humanos a través de esto y ayúdanos para que podamos ser mejores cristianos cada día, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, sin condiciones. Te bendecimos, Padre. Bendigo la iglesia, comunidad cristiana Jerusalén, Casa de la Verdad. Bendigo a cada uno de los hermanos, a cada una de las familias, Señor. Bendigo desde el más pequeñito hasta el más anciano de la iglesia, Señor. Y Padre, permítelo, Señor amado, que construyan en fe y que no desfallezcan, sino que permanezcan siempre atados a ti. Que no pierdan la fe, Señor, sino todo lo contrario, que sea el momento de avivarla y de caminar contigo. Padre, los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que sea de mucha bendición para ustedes, queridos hermanos, lo que se les ha compartido en esta mañana, y pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga.